Buen día a tothom, buenos días a todos, a todas. Desde pequeños, y según vamos creciendo, son muchas las ideas, los conocimientos. Digamos que este vertir del agua sería todas esas ideas, todo ese conocimiento, todas esas experiencias que vamos incorporando, hasta que llega un momento que de alguna manera pues ya establecemos nuestra mirada del mundo, entendemos cómo funcionan las cosas, tenemos unos esquemas establecidos, una conducta, una actitud. Lo que hoy os pido, a partir de ahora que vamos a iniciar ya la charla, es que cuando alguien nos traslada información nueva, ¿qué es lo que ocurre? Por más que nos pueda interesar, si mantenemos esa actitud de no vaciar nuestra mente, de no intentar dejar paso a este riego de información nueva, lo que hace es que esa información, ese nuevo enfoque, nueva versión, digamos, de esa misma realidad, pues sale. Yo lo que os pido hoy es precisamente eso, el hecho de vaciar hoy nuestra mente, por más que seamos compañeros activistas, por más que seamos ciudadanos o ciudadanas de a pie, ¿de acuerdo? A renglón seguido, una vez explicado la metáfora del agua, quisiera relatar brevemente en qué momento fijé la mirada en la importancia que tiene la educación que recibimos desde pequeños a la hora de considerar y nuestra actitud hacia los animales no humanos. Bueno, en el curso 96-97 comienzo mi labor, mi profesión como maestro. En realidad soy maestro por la especialidad de educación física, si bien es cierto que a la hora de superar las oposiciones y adquirir plaza fija, que serían 10 años más tarde, por los apaños, digamos, que existen en educación, además de impartir lo que es la materia de educación física, paso a ser tutor de un aula. Al ser tutor de un aula tengo acceso a lo que es el currículo, a lo que es la programación de otras materias, desde matemáticas a lo que se llama hoy conocimiento del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando, al ir repasando, a ir conociendo a fondo qué es lo que les tenemos que enseñar, qué es lo que les teníamos que inculcar, es cuando, de repente, como por arte de magia, digamos, aparecen esas piezas del puzzle que poco a poco van tomando forma. Para entonces yo ya era activista, pero prácticamente desde el principio mi gran dilema, mi gran pregunta, mi gran reto por resolver era ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué de nuestra actitud hacia los demás animales? ¿De dónde viene todo esto? Y es precisamente, como digo, ese currículum, ese conocimiento de qué es lo que les inculcamos, hizo que fuera a casa y retomara los libros con los que yo estudié. Y es cuando precisamente ya el puzzle se completó y dije, Tate, aquí es donde tenemos parte de la respuesta a esa pregunta que al menos yo, como activista y como ciudadano, me hacía. Es decir, ¿cómo me pude convertir en un sujeto, en un ciudadano que sin ser consciente de ello tenía un prejuicio hacia los demás animales y los discriminaba? Llegué a comérmelos, llegué a vestirlos, llegué a utilizar productos que estaban experimentados en ellos y llegué a divertirme a su costa. ¿Cómo es posible? Y es esta el fruto, el resultado de esa experiencia, es esta charla que ofrecí por primera vez en el Congreso Vegetariano celebrado en Madrid en el año 2007, y esta es una versión actualizada, más completa, rigurosa, con más experiencias, con más ejemplos, que espero que sea de vuestro interés. Mi objetivo es el de informar, es el de compartir este conocimiento que a mí a su vez también me llegó, compartir esas reflexiones que hemos ido desarrollando, esos otros puntos de vista, invitar a la reflexión, no culpabilizar a nadie,
por más que estemos dentro de unas jornadas antiespecistas y puede que un tanto por ciento muy alto de los aquí, de las aquí presentes, seamos activistas, siempre mis palabras son como si no tuviéramos realmente idea de lo que estamos hablando. Por eso que en momentos de la charla, en ciertos momentos de la charla, vaya a explicar quizás cuestiones que sean básicas, pero que evidentemente no por ello todo el mundo tenga conocimiento y entienda de qué estamos hablando. Y no solamente compartir información, no solamente invitar a la reflexión, sino además me voy a posicionar. Es decir, como activista, como maestro, a lo largo de la charla sí que voy a posicionarme, voy a mojarme, voy a decir cuál es mi opinión, voy a trasladar mi parecer en cuanto a qué es lo que me parece injusto y por qué me parece injusto, o qué es lo que deberíamos de alguna manera modificar, cambiar. No solamente invitar a la reflexión, que me parece fundamental, sino también el hecho de posicionarme, es decir, ¿qué significa ser un maestro no especista vegano dentro de un sistema educativo especista, dentro de una sociedad especista? Y ahora empezamos. Tengo la suerte, el honor de abrir estas jornadas antiespecistas y el título de la charla que voy a presentaros, lleva por título Educación especista, ¿cómo se inculca un prejuicio? Esta idea, que es original de Johann Galtung, lo que pretendo, de alguna manera, a ver si soy capaz de poderoslo transmitir, es invitaros una vez más a hacer un viaje a las profundidades, un viaje al interior de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. En muchas ocasiones, no solamente en esta lucha, sino en otras tantas, solemos fijar la mirada en lo que es lo que está en fuera, en los efectos, en lo visible, en los síntomas. Yo precisamente con esta charla y dentro de la labor que realizo como activista, considero que es de vital importancia precisamente hacer una mirada, hacer un recorrido, un viaje precisamente hacia el interior. Es decir, tratar de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Tratar de preguntarnos por qué soy como soy, cómo he llegado a convertirme en quien me he convertido, analizar, cuestionar, poner en tela de juicio. Esta es la pregunta que me gustaría trasladar, es decir, un viaje precisamente hacia lo que nosotros tenemos dentro. Quiero acotar la charla, es decir, para aquel que ahora acaba de llegar, para los que estamos presentes, la charla más o menos, ¿de qué va a ir? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, las palabras claves son animales. Este es un primer concepto que me gustaría trasladaros y que es importante entender que cuando hacemos referencia a los animales no estamos haciendo exclusivamente referencia a los demás animales. El término animal, ya de por sí, por una inercia cultural, entendemos animales todos aquellos que no son humanos, es decir, perros, gatos, cerdos, patos, etcétera, etcétera, etcétera. Animales somos todos los humanos y establecemos ya esta distancia. Los humanos no somos ni vegetales ni somos minerales, somos animales. Y cuidado, que en los stands informativos no es una, ni dos, ni tres, que la gente cuando le trasladas esta
este posicionamiento, este enfoque, la verdad es que choca, porque realmente parece que los humanos pertenecemos a otra entidad totalmente diferente de lo que es la cuestión animal. Palabras claves, vamos a hablar por supuesto de especismo. Pongo el asterisco porque estaríamos hablando del especismo, lo que es antropocéntrico, que ya lo vendremos a explicar. Veganismo y por supuesto educación. Hoy la clave, digamos, una de las columna vertebral que va a atravesar, va a ser transversal a lo largo de toda la charla, va a ser la cuestión de la educación. Eso sí, me vais a permitir que haga un inciso, porque esto que fue un aporte de un compañero mío que admirado mucho por mí, que se llama Javier Alberdi, si bien es cierto que más o menos todo activista lo tenemos más o menos claro, yo llegó un momento en el que dije, toda conversación que mantenga, todo debate en el que participe, toda circunstancia que se dé, antes de empezar a tratar lo que es la consideración moral hacia los demás animales, sí o sí he de empezar por esto, por la no necesidad. Es decir, los humanos, para poder vivir, no necesitamos explotar, utilizar ni matar a ningún otro animal. Y es de vital importancia, mucho antes de entrar en lo que es el terreno moral, el terreno ético. Mucho antes de ello, cuidado, es mi consejo, es mi aporte de alguna manera, así como lo recibí, es yo al menos, lo primero que traslado, la primera, digamos, intercambio de opiniones que hago es hacer referencia a la no necesidad. ¿Por qué? Porque si realmente no se cumpliera esta condición sine qua non, realmente nos tendríamos que olvidar de lucha, nos tendríamos que olvidar de reivindicación, nos tendríamos que olvidar absolutamente de todo, porque si realmente necesitáramos hacer uso de los demás animales, explotarlos, matarlos para poder vivir, sería una cuestión pura y estrictamente de supervivencia. Sin embargo, no es el caso. Por eso es tan importante que hagamos referencia a esta cuestión de la no necesidad. Y a partir de aquí, una vez que dejamos claro otra cosa, para seguir el debate, yo siempre digo, bueno, si damos por hecho esta condición, si la admitimos, porque igual el que tienes al otro lado del stand informativo te dice, bueno, eso lo dirás tú. Bueno, para ello, nuestro propio ejemplo, como quien así lo sea, como veganos en cuanto a veganismo práctico a la hora de alimentarnos, vestirnos, divertirnos, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, esta es mi posición, yo te invito o te reto a que realmente lo compruebes. Bien, si esto lo admitimos, entonces ya es cuando podríamos pasar ya a lo que es ya la cuestión ya estricta de la consideración moral hacia todos los animales. Educación especista. ¿Qué es la educación especista? Os doy a conocer cuál es mi definición de educación especista. No nos asustemos, es un tanto extensa, pero es más sencilla de lo que parece. Dice así: parte del proceso de socialización por el cual es transmitido y reproducido el paradigma cultural y educacional vigente, a través de conocimientos, de hábitos, de valores, encaminados a situar al ser humano por encima de los demás animales, estableciendo lo que es la frontera de la especie, especismo antropocéntrico, como justificación para desplazar a estos últimos fuera de lo que es la esfera, el círculo moral, dando lugar a su discriminación. Es una versión un tanto extensa, podríamos pasar a una más sencilla, que sería la siguiente, que es parte del proceso de socialización que, a través de conocimientos, hábitos y valores, cimienta, da forma y perpetúa el especismo. Vamos a ir ahora desarrollando más el concepto de educación especista. Y sin embargo, aquí hay una palabra, hay un término, hay un vocablo que ya nos lleva a la siguiente diapositiva, que es el de socialización, que es muy, muy importante y es otra de las palabras para subrayar en fosforito. Socialización. La socialización, ¿en qué consiste la socialización? Es el proceso por el cual un sujeto pasa a formar parte de la sociedad, aceptando e incorporando las normas, los valores y los códigos de conducta establecidos. Para decirlo de otra manera, bien sencillo.
nos van fijando una senda, nos van fijando un camino. Hay diferentes actores que son los que nos señalan ese camino y nos dicen desde pequeñicos, hey, si queréis ser aceptados, si queréis formar parte de esta sociedad, hay cosas que están bien y hay otras cosas que están mal. Y nosotros te vamos a enseñar cuáles son las que están bien y si cumples, vas a ser bien recibido. Si no cumples y te sales de alguna manera de la norma, de la corriente, de lo que está, del status quo, entonces vas a tener ciertos problemas. Igual la gente te va a mirar de otra manera o igual vas a despertar inquietud, intranquilidad, desosiego, vas a cuestionar todo lo que es cuestionar. Esto es lo que es la socialización. Dentro de la socialización, vaya, me está costando, socialización, hay diversos actores. ¿Cuáles son esos actores? Los primeros actores con los que nos encontramos, ¿cuáles son? La familia, que lo comentaba antes el compañero. La familia, desde que nacemos, es como si fuera nuestra segunda piel. ¿Cómo no vamos a confiar en nuestra madre, en nuestro padre, en nuestros hermanos, hermanas, la familia política? ¿Cómo no vamos a confiar en ese segundo estadio de lo que compone la socialización, que son el maestro, la figura del maestro? Y yo os lo puedo decir desde mi persona, tenemos una influencia que por nuestra parte sería como para tenerlo presente cada día, y más en edades tempranas. Tenemos una capacidad para, de alguna manera, influenciar en el niño y en la niña importante. Otro de los actores, entorno social. Cuando hago referencia al entorno social, hago referencia a la religión. No despreciemos para nada el papel que ha tenido la religión a lo largo de la historia y a día de hoy. La religión también marca pautas de conducta, también opina. Los amigos también, según en qué etapa de la vida, también influyen en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestra conducta. Las tradiciones, las costumbres de un pueblo, de lo que es una nación, de lo que es un barrio, eso también traspasa y nos influye. Y, por supuesto, el poder de los medios es incuestionable. Todos estos actores, a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños, según vamos creciendo, son los que nos van, digamos, delimitando, marcando, y nos van desde su buena voluntad. Y esto es algo que digo en toda charla, cuidado, en la charla que ofrezco sobre educación especista, quiero que conste siempre en acta que cuando hago referencia tanto a mis padres, a mi padre y a mi madre, como a los maestros y maestras que tuve, que no constituye un reproche en modo alguno. Considero que ellos heredaron un modelo, heredaron una mentalidad, un enfoque, y así como ellos lo recibieron, por el momento histórico en el que se dio, no llegaron a cuestionarlo. Nosotros estamos viviendo otro momento histórico. Nosotros ahora sí que podemos estar hablando, es por algo que hablemos de educación especista, de especismo antropocéntrico. Pero ellos, según heredaron, nos lo transmitieron, y desde la mejor de las voluntades. Desde la mejor de las voluntades. Sé que esta cuestión quizás en algún que otro igual choque, chirríe, que igual no acabe de estar de acuerdo. Es mi apreciación. Es decir, no llego a encontrar mala voluntad en lo que hicieron, si bien es cierto que eso dio lugar a que yo me convirtiera en un sujeto especista. Luego seguiré, quizás hablando un poquito más de todo esto, pero sí que quería dejar claro que no es un reproche, bajo mi punto de vista. Según nos lo heredaron, nos lo comunicaron. Estos actores son los que han determinado de alguna manera la mirada que tenemos de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Bien. Esto puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras. Por eso que estos cuatro digamos, elementos que acabo de mencionar, como son la familia, la escuela, los medios, el entorno social, la teoría que yo mantengo, de alguna manera, es como si
estuviéramos conectados a un ordenador central, a un programa informático, a un sistema informático. Y a través de estos actores que los han puesto precisamente para que cumplan con ese programa, para que nos trasladen esta información, para que la conducta nuestra sea la que ellos quieren, estamos conectados a ese programa. Y por eso esa mirada que tenemos del mundo, ese concepto que tenemos de los demás animales. Y con esta diapositiva lo que pretendo trasladar es pensar de alguna manera, ¿y si de pequeños fuera como si nos hubieran insertado un chip? Un chip, nada más al nacer ya nos insertan un chip y según vamos creciendo van alimentando, van proporcionando información a ese chip, como si fuéramos un ordenador que va recibiendo, tenemos un programa y vamos dotándole de mayor capacidad de gestión. Y según vamos creciendo cada vez más y más, pero dentro de unos parámetros, dentro de un sistema informático, y que no nos salimos de la línea en ese sentido. Y esta es de alguna manera, la forma que tengo yo de entender, ¿no?, lo que es la influencia de la educación especista. Para explicarlo de otra manera, qué mejor que hacer o utilizar como recurso pues dos ejemplos muy claros de todo lo que vengo explicando ahora, ¿no? Uno tenemos la versión clásica, que sería la alegoría de la caverna de Platón, donde, como todos y todas sabemos, pues, en resumen, la idea a trasladar sería que, por más que nos cueste hacer el esfuerzo de entender, pues quizás la conclusión a la que llegamos es que hemos nacido esclavos y hemos nacido esclavas de una idea, esclavas de una percepción, de una mentalidad. Realmente los esclavos entendían y asumían como realidad, daban por hecho como realidad las sombras que proyectaban otros, hasta que por X circunstancias alguien se atreve a romper con esas cadenas y accede a la luz, accede al conocimiento. Y en ese momento esa luz, al estar habituado a la penumbra, al estar habituado a la oscuridad, al no saber, al no disponer de ese otro enfoque de la información, le ciega. Y esto nos ocurre en los stands o en cualquier conversación. En el momento en el que le trasladamos otro punto de vista, como realmente para poder vivir no necesitamos comernos a los demás animales. ¿Qué nos dicen? Pero, ¿qué estás diciendo? Por favor, por supuesto que sí, que si la proteína, que si no sé qué, entonces ¿qué comes? ¿Qué no comes? Tal. Claro, es momento cortocircuito, por eso lo del programa informático. Momento cortocircuito, pero ¿qué me estás contando? Esa luz ciega. El momento en que tú les dices, hey, que igual las cosas no son tal y como nos las han contado. Igual hay otra manera de ver todo esto. Y es esa luz que ciega. Luego ya cada uno gestiona. Hay gente que por más que vislumbre esa luz y por más que llegue a entrever que realmente hay otra manera de pensar, hay otra manera de vivir, que realmente los demás animales merecen respeto, quizás vuelve a la cueva, vuelve a la penumbra, vuelve a la oscuridad, porque dice, es aquí donde he vivido toda la vida, aquí nací, aquí es donde me encuentro seguro, desconozco lo que hay ahí fuera, desconozco qué implica ser vegano, ser vegana en la sociedad de hoy. Y eso supone un abismo. El cambio implica inseguridad y muchos y muchas dicen, no, por una cuestión matemática, si 100 piensan de esta manera y tú piensas de esta, ¿por qué voy a pensar que tú precisamente tienes la razón y los 100 estamos equivocados? Versión moderna, ¿cómo no? Gran aporte, inspiración absoluta para mí, Matrix, de los hermanos Wachowski. Ejemplo de la alegoría de la caverna, pero en plan versión moderna. Una vez más, aquí se plantea la cuestión de que nacemos esclavos, nacemos esclavas, y de cómo a lo largo de la película, cómo choca y le dan la oportunidad de lo que es conocer el Matrix. Aquí, ahora, podríamos tranquilamente borrar lo que es el concepto de Matrix e implantar el del especismo. Vemos la película desde el enfoque del especismo antropocéntrico, de lo que es la relación entre, en vez de máquinas y humanos y animales no humanos, y
en un tanto por ciento muy alto encajaría la película perfectamente. De hecho, no es de extrañar que en las redes sociales se haga referencia bastantes veces a lo que es la película Matrix. ¿Permitirme? Gracias. Bien. Este es lo del chip que comentaba, pero vamos a ir ya a lo que realmente interesa, que es la cuestión práctica, es decir, con qué, lo que comentaba anteriormente, con qué me encontré yo en la escuela y luego al llegar a casa. Esta primera parte de los libros de texto con los que fuimos educados, para la gente que es de mi quinta, por así decirlo, es la portada de un libro de texto pues que muy conocido aquí, de una editorial conocida. Hay gente que en las charlas, ¿no?, pues esboza una sonrisa como diciendo, ostras, yo estudié con esos libros, ¿no? Bien, vamos a ir viendo caso por caso. Algunos, evidentemente, una charla ofrece el tiempo que ofrece, con lo cual tenemos que limitar lo que es el chorro, el grifo de información. Sin embargo, en estos primeros ejemplos, donde he subrayado en rojo los animales domésticos y el hombre, esto ya es una información ya encauzada. Los animales domésticos es una etiqueta, ahora me estoy posicionando, es mi apreciación particular. Los animales domésticos, domesticar, implica dominar, implica someter, implica robarles la identidad, robarles la voluntad, apoderarse de sus vidas. Y sin embargo es un concepto totalmente interiorizado. Y el hombre, cuando teníamos lo que era la página web, hicimos referencia a que no solamente se trata de un contenido especista, sino que también sexista. Es decir, a la hora de hablar de lo que es el hombre, deberíamos, para no hacer un ejercicio de prejuicio y de discriminación, de ser humano. Pero bien, lo que nos importa en este caso es de cómo los animales prestan al hombre grandes servicios. Y en la otra viñeta, en la otra ilustración, aparece el típico cuadro de los grupos de alimentos, que lo hemos aprendido de diferentes formas, donde pone que el hombre es un animal omnívoro. El hombre es un animal omnívoro. Me permitís que lo corrija. El ser humano es un animal omnívoro. Y yo os diría, pues sí, obvio. Podemos comer, como pone ahí, productos de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tenemos la capacidad para comernos a otros animales? Por supuesto que sí. Pero cuidado, porque podemos entrar en una cuestión, en un terreno muy resbaladizo, porque tanto es así que incluso también podríamos comer humanos. Pero cuidado, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Primero, porque no los consideramos alimentos. Y segundo, porque dentro de ese paradigma cultural y educacional sería salirse de esa línea que comentaba antes. Es decir, aquel humano que se coma a otro humano no está bien visto. Es más, vas a ir a la cárcel. Es más, te van a mirar mal. Y ojo, omnívoro sí, pero no se trata de una cuestión de necesidad, se trata de una cuestión de elección. Es decir, nosotros, para poder vivir, y vuelvo a lo de antes, no necesitamos comernos a los demás animales. Por tanto, podemos decidir, podemos elegir. No es una cuestión de necesidad. Aquí me estoy posicionando, ¿por qué? Porque de aquí, ¿cuál es el subtexto? ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta información que nos están proporcionando? La que estudiamos, que por cierto, yo era de esos alumnos que subrayaban hasta las comas y que me lo aprendía todo de pe a pa, de memorieta. O sea, lo trataba de racionalizar y tal, pero era... Y claro, es una información que luego queda a fuego marcado dentro del disco duro. Por tanto, estamos hablando de una cuestión que darle la vuelta implica también el mismo esfuerzo. ¿Qué es el subtexto? ¿Cuál es la lectura que hacíamos de esa primera información? Pues eso, precisamente que se trata de una información incompleta y manipulada. ¿Acaso nos están diciendo, nos inculcaron, nos enseñaron desde pequeños que realmente
no es necesario o nos podemos alimentar de otra manera. ¿Realmente nos dijeron en qué momento lo que implica la domesticación? ¿Cuáles serán las consecuencias de los demás animales? No es así, todo lo contrario. La información que nos proporcionaron era precisamente ¿para qué? Para ir alimentando esa idea de que los animales están para lo que están, que es lo que escuchamos de continuo en los stands informativos o en las conversaciones de a pie. Esta información es luego la que tú escuchas en la calle. De ahí viene que la gente te diga, no, pero es que los animales están para lo que están, es que necesitamos comernos para poder vivir, es que de aquí viene, y manipulada. Incompleta, falta parte del discurso, falta ese otro enfoque y luego la manipulación. Vamos a ver un segundo caso, y a ver detrás de este segundo caso qué es lo que se esconde. Aquí dice, los animales, estoy leyendo la parte que está subrayada en rojo, los animales no son capaces de pensar. En la siguiente, una vez más, son capaces, todos los hombres, perdón, son capaces de pensar. Una vez más los hombres. Y yo diría, ¿y qué pasa con las mujeres? Las mujeres no piensan. Entonces, el ser humano, corrijo in situ, el ser humano son capaces de pensar. Esta es la mayor diferencia entre el hombre y los animales. ¿Qué es lo que nos están trasladando aquí? En mi opinión, esto. La idea, el convencimiento, el sentimiento de supremacía. Aquí se sitúa el ser humano y por debajo de él el resto de animales. Y esto es extrapolable, se puede trasladar a cualquier otra lucha o a cualquier otra injusticia, como puede ser sexismo, como puede ser... de ello luego vamos a tener una fantástica intervención de mi compañera Romina Kachanowski, que lo va a dejar cristalino todos estos conceptos. Lo importante en esta diapositiva es ese concepto de que los humanos nos hemos autoproclamado dueñas de todo y de todos, señores, amos de todo lo que nos rodea. Y esta es una idea también que es súper importante, junto con la necesidad seguir con la cuestión de la información incompleta y luego la de la supremacía. Esto es de vital importancia, porque es establecer un abismo entre ellos y nosotros, establecer un foso moral, un foso ético, que el hecho de mantener esa distancia luego da pie precisamente ¿a qué? A la discriminación, a justificar el hecho de utilizarles, de explotarles y de matarles. Por eso es importante ese foso que creamos. Y esto no es nuevo, cuidado. Hay un libro que os recomiendo encarecidamente, que si bien el título, bajo mi punto de vista, no es nada acertado, que es Eternal Treblinka, que en castellano es ¿cuánto maltratamos a los demás animales o por qué maltratamos tanto a los demás animales? Con el título no me caso, con partes del contenido sí. En una primera parte explica el concepto que ahora mismo estoy tratando de forma sencillamente brillante. Os lo recomiendo encarecidamente, del Charles Patterson. Ese foso moral, esa diferencia, cómo hace que luego dé pie a la discriminación. Seguimos adelante. Este es un ejercicio, no sé vosotros y vosotras, a mí me tocó hacerlo, que era, pues eso, haz un trabajo sobre el cerdo doméstico una vez más. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que pasa en las matanzas en los pueblos? Da igual, doméstico. Y, como podéis ver, en qué partes diferenciamos lo que es su cuerpo. A una la llamamos paletilla, a la pierna o a la pata le ponemos el nombre de jamón. Una vez más, luego Romina Kachanowski nos volverá a hacer una interpretación del significado de estos conceptos. Jamón, como pescado, aprovecho rápidamente, pescado es un término comercial, no hace referencia a los individuos. Por eso que compañeros, compañeras, activistas, cuando hagamos referencia a los peces, nombrémosles como peces. Cuidado, pescado. Pescado es un término comercial, es un término que parte de lo que es la cuestión que venimos a tratar, que nos han trasladado. Lomo. ¿Qué hay detrás de esta diapositiva? La distorsión de la realidad.
Como podéis ver, el fondo, una vez más, es de la película Matrix. El especismo, así como la felicidad, que hubo una reunión de diablos y dijeron, bueno, a ver, con estos humanos, o sea, bueno, ¿dónde escondemos la felicidad para que no sean felices? Y uno dijo, bueno, pues en la montaña más alta. Y dijo, no, porque tienen mucha fuerza y tesón, seguro que alcanzan. Y ahí no la vamos a esconder. Bueno, pues entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. No, en el fondo del mar no, porque seguro que tienen inteligencia, seguro que construyen un artefacto que seguro que llegan a la zona abisal. Y hubo un diablo que se levantó, que estaba en silencio, supongo que sabréis igual esta historia, y dice, que era el más viejo de todos, el que tenía más experiencia, y dice, no, vamos a esconderla en un sitio en el que jamás la van a encontrar. Y dijo, vayamos a esconderla en el interior, en el fondo de su ser. Y por eso muchas veces esto sirve para darnos cuenta de que la felicidad muchas veces no está afuera, sino que está dentro. Pues la cuestión del especismo, exactamente igual. Por supuesto que apuesto, y desde aquí, toda mi consideración, todo mi respeto hacia esos activistas que hacen por dar a conocer lo que son los síntomas de lo que va a hablar Romina Kachanowski, de los efectos que nos comparten con nosotros su trabajo de investigación, entrando en granjas, en laboratorios, documentándonos con fotografías, con vídeos. Pero como al inicio de mi charla os invitaba a hacer un viaje al interior, porque el especismo está dentro de nosotros. El especismo hace que la mirada que tenemos de lo que nos rodea sea la mirada del especismo. En realidad no somos nosotros y nosotras las que estamos viendo lo que está pasando ahí fuera. Es como si tuviéramos una pantalla delante que desde pequeñitos nos han enseñado a interpretar lo que está pasando. Y por más que estemos viendo delante que hay alguien que está encerrado en contra de su voluntad, que no se le está respetando sus intereses más básicos, la vida, el concepto de libertad, y no me refiero solamente a libertad física, sino a la libertad en cuanto a poder decidir él qué hacer en cada momento. El especismo hace que la mirada, los ojos pertenezcan al especismo, los oídos del especismo, por más que alguien esté gritando, esté chillando de lo que está padeciendo, el especismo hace que no lo sepamos interpretar, como que no forma parte de nosotros, que no va con nosotros, que educados para que realmente no traspase nuestra piel, no nos afecte en absoluto, y que lo aceptemos es más, que lo aceptemos como algo normal, lógico y necesario. Por eso que cuando hubo un caso de un niño de 3 añitos que fue presentarle una imagen de un cerdo, de un cerdito, y le preguntó, bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que me dirías? Y me dijo jamón, con 3 añitos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que hasta qué punto la máquina está tan bien engrasada, que a la edad de 3 añitos, ya tenga el prejuicio dentro de sí. Que haya aprendido a considerar a quien es alguien en algo, y que encima lo reconozca lo identifique como un alimento. Por eso, esa viñeta anterior, esa diapositiva anterior, hace que el especismo lo identifiquemos con un recurso. Cuando digo recurso, un útil, ¿de acuerdo? Es decir, recurso es aquellos que se dedican a lo que es la explotación de los demás animales, vean, wow, una manera de ganarme la vida, de conseguir dinero. Abro una granja de cerdos, un recurso. Otro puede ser una carnicería, otra forma de considerarlo recurso. Comida, el ciudadana de a pie lo considera como un alimento. Es más, hay dichos que dicen que del cerdo se aprovecha hasta sus andares, ¿verdad? Propiedad, no nos olvidemos, esa cuestión de que el ser humano está por encima y se ha autoproclamado
dueño de todos, dueña de todos y de todas, precisamente traslada la cuestión del estatus de propiedad como en el fenómeno de la esclavitud que tuvo lugar del 16 al 19 hacia personas de etnia y raza negra. Esclavos. Invito, por favor, reconozcámoslos como esclavos y esclavas. Cuesta romper, cuesta aceptarlo, pero tomando los datos objetivos, haciendo un cuestionamiento, la conclusión, pienso yo que llegaríamos a eso, a considerarlo como esclavos. Y luego cosas y algo, sinónimos, pero es cierto, mercancías. El valor que tienen los demás animales, en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, es un valor económico. La mayoría de los casos es un valor económico. Valoramos, tenemos el valor de sus vidas, lo medimos en dinero, por esas cosas y algo. Seguimos. El ejemplo más claro que se me ocurrió para reforzar el porqué de la mirada, de una manera o de otra. Bajo la influencia del especismo, salimos a la calle, ahora mismo, salimos todos, en tropel, salimos a la calle y hacemos una encuesta in situ y les ponemos esta fotografía. Disculpe, ¿qué es lo que usted ve de aquí? A cualquier ciudadano, al que se nos cruce, al primero. La mayoría de las veces, ¿qué diría? Aquí, pues ¿qué voy a ver? Pues un muslo de pollo con patatas. Sin la influencia del especismo, aquellos que hemos conseguido, luchando contra nosotros mismos, reconociendo, como en esa canción que es para enmarcar de una banda que se llama Habeas Corpus, titulada Expresión Directa, dice que recordemos, no nos olvidemos, que el primer enemigo somos nosotros mismos. Yo os recomiendo que escuchéis Expresión Directa de Habeas Corpus, dicen verdades como puños, y el primer enemigo somos nosotros mismos. Sin la influencia del especismo, ¿qué es lo que diríamos aquellos que hemos conseguido superar esa barrera de la especie? Este sería el cuerpo de alguien que nos inculcaron, que nos enseñaron a considerarlo alimento, ¿sí? Y que murió, fue asesinado, fue matado precisamente para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Esto es lo que la lectura que haría una persona que ha conseguido dejar de ser especista. Sigamos. En esta otra, dice, el hombre aprovecha los recursos de los ecosistemas. El agua, atención, para subrayar con fosforito. El agua, los animales y las plantas. Es que directamente, ¿cómo decirlo? No escatimaban a la hora de maquillar, a la hora de disfrazar un tanto lo que era ese mensaje especista, en absoluto. O sea, directamente nos inculcaban que los demás animales son recursos, es decir, que están para lo que están. ¿Cómo nos vamos a extrañar? ¿Cómo no nos vamos a escuchar en la calle que nos digan, hey, pues que los animales están para lo que están? Pero ¿cómo no lo vamos a escuchar si nos enseñaron y nos educaron de esta manera? La siguiente ilustración. Cuidado, que el motivo es interesante. Hacer relación al cuarto poder, a los medios de comunicación. Con lo cual, para ratificar aún más el peso del mensaje. Y no aparece un presentador del telediario, no. Lleva bata blanca, es un médico. Y todos sabemos qué es lo que pasa en televisión cuando en un debate aparece alguien con bata blanca. O pone el cartelico de médico y tal, es decir, su palabra es ley. A ver quién le contradice, a ver quién le cuestiona, a ver qué tal. No, su palabra es ley. Por más que tú desde tu propia experiencia le digas, señores, pero es que yo llevo X años que no me como a ningún, en el tema de alimentación, tal. No, o sea, el poder de la imagen es brutal. Y además dice, cada uno de estos alimentos, animales y vegetales, contiene sustancias que son necesarias para nuestra salud. ¿Cómo vamos a cuestionarlo si nos están diciendo desde bien pequeñitos? Es que, mira, ni se te ocurra dejarte de comer a los demás animales y productos de origen animal porque en 2 días nos despedimos. Ya no vamos a... O sea, no es cierto, y lo tengo que decir, es mi deber decirlo bien alto, porque si hay una razón por la cual me involucré en esta lucha es porque soy alérgico a las injusticias. Y todo esto del especismo, cuando caí en la cuestión de
la lucha por la consideración moral del especismo es porque me sentí altamente, profundamente estafado, en estado de shock, estafado, manipulado, engañado, una farsa. Y esto forma parte de esa farsa. No es cierto. Podemos vivir sin necesidad de alimentarnos de otros animales, ni a la hora de vestirnos, ni a la hora de divertirnos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos inculcaron. Así es que, niños, debéis comer de todo. Debéis, la cuestión de debéis es imperativo. Tenéis que, debéis, es imperativo. Nos están diciendo ahí que tenéis que seguir esta línea. Si bien aquí no hay diapositiva previa, sí que todo esto que ahora estamos comentando, ¿qué es lo que da lugar? Resistencia al cambio. Resistencia al cambio. No es tan sencillo darle la vuelta a todo esto. ¿Por qué? Porque lo hemos mamado cada día de nuestra vida por parte de gente en la que confiamos de forma ciega. E insisto, que no es un reproche, pero es así. Confiamos en lo que nos decían, en lo que nos transmitían, en las experiencias que tuvimos. Normal que llegáramos a pensar como pensamos. Y hay una resistencia al cambio, al hecho de verlo de otra manera, al hecho de plantearnos que hay otro enfoque. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? De una manera lo he trasladado así. Esto es el círculo moral. ¿Qué significa el círculo moral? Que todo aquel que tenga el privilegio por motivos propios o bien a través de la lucha, todo aquel va a ser respetado, va a ser reconocido como alguien, va a ser reconocido como un sujeto de derecho. Se le van a reconocer sus derechos, se le va a respetar. ¿Qué pasa con aquellos que no están dentro de este círculo moral? Pues evidentemente que van a ser relegados a la discriminación, a la falta de consideración, a la falta de respeto, van a ser considerados no sujetos de derecho, sino objetos. ¿Y objetos de qué? Objetos de propiedad. Van a pertenecer a alguien que va a decidir sobre sus vidas. Le va a arrebatar su voluntad, su identidad. Van a convertirse en recurso. Y estos son a día de hoy los animales no humanos. Cuidado que esto, años atrás, siglos atrás, podía cambiar tranquilamente. Por ejemplo, como acabamos de hacer referencia, las personas de raza y etnia negra, que en su día no estaban dentro del círculo moral. Por más, cuidado, no estoy diciendo que el racismo se haya erradicado al 100%, pero sí que a nivel social lo reconocemos como algo contrario a toda moral y toda ética. Por tanto, esto puede cambiar y estamos luchando para que cambie. Dentro de las consecuencias, esta foto, en cuanto la vi, me llegó al alma. Esta imagen, en cuanto la vi, me llegó al alma. Creo que es de todas las imágenes, y os puedo asegurar que he llegado a pasar horas delante del ordenador buscando una foto para transmitir una idea, pero horas y horas, desde que soy activista creo que es la foto que más me ha llegado, que ha llegado a alcanzar lo que es para mí el concepto de especismo. La cuestión de la opresión. Si buscáis en el diccionario opresión, oprimir es someter. Someter es subordinar. Subordinar es considerar a algo como inferior. Si hacéis este recorrido, y os invito a que hagáis este recorrido buscando el significado de la palabra opresión, al fin y al cabo volvemos al punto prácticamente de inicio, el hecho de que somos nosotros los que decidimos por los demás. Y esto es algo que es lo que debemos de cuestionar. La mano, esa mirada, el hecho de me perteneces, eres mía, y yo hago contigo lo que realmente considero oportuno. Un último punto, que es el de la conducta aprendida. Para los que habéis estado presentes desde el principio, ¿recordáis esas primeras imágenes de nadie nace sexista, nadie nace racista, nadie nace especista? Pues bien,
este es otra de los grandes momentos, de los grandes conceptos, de las grandes ideas que quiero trasladar. Es decir, que nada en este mundo ocurre por casualidad. Compañeros, compañeras, señores, señoras, somos el fruto, somos el resultado, en mi opinión, de la educación que recibimos desde la familia, desde la escuela, desde el entorno social, las costumbres, los amigos, la religión, desde los medios. Somos el fruto de esa educación que hemos recibido desde bien pequeñitos, desde esa herencia que hemos recibido. Es decir, somos un libro blanco al nacer y escriben sobre nosotros. Y es cierto que nadie, absolutamente nadie, ni tan siquiera en sus primeras palabras o en sus primeros actos, va a tener una idea preconcebida de los demás, o una actitud, o va un niño, por más que sea pequeño, no va a tener incorporado como si viniese en su ADN, en el DNI de la vida, ya incorporado como que los negros tal, a las mujeres hay que mirarles por encima del hombro, las han nacido para tal, para cual, los demás animales. No, esto se aprende, señores. El especismo se enseña, el especismo se aprende. Todo esto que hemos ido viendo poco a poco con las ilustraciones de los libros, ¿a qué hace referencia? Pues son los elementos y las particularidades que conforman el especismo, partiendo desde la información manipulada e incompleta, siguiendo con el sentimiento de superioridad, la distorsión de la realidad, la resistencia al cambio, la conducta aprendida. Estamos ante la definición, digamos, desmenuzada en partes, ¿de qué? De lo que constituye un prejuicio. Cuidado, y aquí es que quiero parar el tiempo y compartir con vosotros mi propio concepto de especismo. No estamos hablando de una discriminación. La discriminación es cuando el prejuicio adopta forma. Es ya cuando mantenemos actitudes que o nos lo comemos, o los explotamos, o los vestimos, o nos divertimos, pero previa a este comportamiento, previo a esta acción, que es cuando toma forma y es en sí la discriminación, al hablar del especismo estaríamos hablando de un prejuicio. Es decir, de la idea previa que tenemos de los demás como recurso, como alimento, como X. ¿Por qué nos comemos a un cerdo? Porque nos enseñaron a considerarlo un alimento. La discriminación es posterior. Y estos son los elementos. Y os invito, en el activismo diario, a que, punto número 1, la no necesidad. Punto número 2, la influencia de la educación y la cultura que ha tenido nuestra manera de considerar a los demás. Y luego desmenuzar, prejuicio, desmenuzar la cuestión de la información incompleta, manipulada, la superioridad. Todas estas ideas os van a ayudar, a mí al menos, me ayudan en el activismo diario a solventar, a responder a todas esas dudas, cuestiones, peros que ponen, excusas incluso, que pone la gente que está al otro lado del stand o al otro lado de la conversación, nos van a aportar información, argumentos muy valiosos para darle la vuelta y argumentar de forma rigurosa el por qué debemos respetar a los demás animales. Prejuicio. Este es el viaje al que os quería invitar, es decir, a las profundidades, a indagar. Por supuesto que es necesario, por supuesto, dar a conocer los síntomas, dar a conocer el cómo que Romina Kaczanowski de forma brillante ha definido como violencia especista. Esta punta del iceberg es todo lo que todos los días vemos en Facebook. Miles y miles de casos. El especismo tiene 1000 caras y es todo lo que todos los días vemos en Facebook. De 1000 maneras, de 1000 formas, de 1000 formatos. Pero es el viaje al que yo os quería invitar, a la profundidad, a lo que no se ve, pero está aquí, está en nosotros.
y está ahí fuera. Y es precisamente lo que tenemos que intentar de sacar a la luz. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en los hábitos de cada día, a la hora de desayunar, a la hora de vestirnos, a la hora de comer, a la hora de ducharnos, a la hora de ver la televisión, a la hora de escuchar la radio, a la hora de ir al cine o ir a un zoo. Cuando van al zoo, vivamos al zoo. Ahí es cuando tenemos que... ¿Por qué de todo esto? No solamente, ahora pasamos a otro tipo de formato en la información, no solamente la información nos ha venido a través de los libros de texto, como este, sino también a través de cuentos infantiles, como este, Heidi, que es el icono de la inocencia. Bueno, pues Heidi, como podemos ver, pues en el libro, contenido especista, es decir, pesca peces. Esto es una actitud y es una práctica especista, es decir, esto tú lo lees desde pequeñito y ya forma parte del paisaje, ya lo asumes como algo que está bien, que es normal, que no pasa nada. Al fin y al cabo, no te han enseñado a ponerte en el lugar del pez, simplemente, mira Heidi, pues está pescando un pez. Más, otro tipo de formato, este. Perdón. Bueno, tenía que haber un error en la charla, era este. Suficiente. Antes de seguir a esta, hago una breve lectura de la anterior. Las canciones infantiles. Esta es una canción que al menos aquí era popular. No, lo siguiente. Tengo una vaca lechera. Os invito también a que analicéis la letra. Con la letra de esta canción tendríamos solamente para dar una charla. Porque habla de propiedad, habla de consideración, habla de la etiqueta ya de vaca lechera. Cuidado, parece como que ya vaca y lechera es como nombre y apellido. No, me posiciono una vez más, lo siento, pero no. Eso es como decir negro esclavo, como mujer sumisa, como vaca lechera, va a ser que no. Vaca lechera, hay mucho discurso y mucho para analizar detrás. Pero insisto, las canciones infantiles, también algo inocentón, y que te aprendes la letra, y que la reproduces, que la cantas, y sin embargo, el subtexto, el mensajico, ahí queda. Y se van estableciendo pozos, y luego que no nos extrañe que seamos como somos. Juegos. Este es un juego que lo tengo aquí presente, lo he traído, siempre lo traigo. Me ocupa mucho espacio, pero siempre digo, merece la pena que lo traiga. Bueno, que un juego simbólico, dentro de lo que es el juego simbólico, que representa la pesca, pescar lo que antes hacía Heidi. Entonces esto le dabas al botón y empezaba a girar. Entonces los niños tenían, que no tengo aquí, tenían una caña, entonces según iba dando vueltas, las bocas de los peces se abrían y cerraban, en la base del pez había un imán, en la punta de la caña había otro imán. Entonces, ¿en qué consistía el juego? En pescarlo. Decís, bueno, pues al fin y al cabo es un juego, tampoco es para tanto. No, perdón. Esto luego, de aquí a la realidad, hay un salto. No hay nada. Lo que aquí aceptan el lenguaje simbólico, luego lo van a llevar a la práctica en la vida real y van a aceptar, bueno, esto está bien, lo otro también. Es más, tenía un alumno que su pasión por la pesca era terrible. Más, que voy bastante apurado de tiempo. Esto, una vez más, es también juego simbólico. Cuando jugábamos o se juega a las cocinillas, ¿no? Bueno, pues luego si queréis, vamos a estar todo el día de hoy, también mañana. Aprovecho para decir desde ya que si queréis comentar algo, trasladar algún intercambio de opinión, bueno, pues aquí la hamburguesa, el trozo de queso, el tetabric de la leche de vaca, qué sé yo, escalopes de merluza, etcétera. Claro, esto es una reproducción
a nivel niño, niña, pequeño, ¿sí?, de lo que hay en la realidad. Entonces, claro, el hecho de asumirlo como algo natural, pues precisamente eso, hace que lo vean como algo natural. Más. Esto ya pasamos ya a la etapa de cuando de alumno paso a ser maestro. Entonces ahora lo que quiero compartir con vosotros es con qué me encontré cuando hacía referencia antes de cuando adquirí la plaza fija y me convertí en tutor, ¿con qué me encontré? Pues me encontré con esto, por ejemplo. Esto es un libro de matemáticas. Y no sé si se aprecia bien desde la imagen, ¿lo veis bien? Bueno, es una resta que son muslos de pollo, lo entrecomillo, sería la pata del pollo ya convertida ya en formato comercial, en formato alimento, ¿vale? Entonces, el ejercicio era, bueno, 8 muslos de pollo menos 5 muslos de pollo, ¿cuántos muslos de pollo son? Claro, años atrás yo este ejercicio lo hubiera hecho, vamos, no me hubieran prácticamente saltado los ojos de las cuencas, ahora sí, es decir, esto es como si pusiéramos, bueno, 8 esclavos negros menos 5 esclavos negros, ¿cuántos esclavos negros son? ¿Me explico? Esto es material especista en estado puro, un ejercicio especista en estado puro. Esto es, una vez más, a través de un área de matemáticas, a través de una resta, naturalizar el hecho de que los demás animales están para comérnoslos. Más. Una vez más, en el área de matemáticas, para trabajar lo que es la decena del 30, del 30 al 40, como se dicen. Ah, bueno, por cierto, pertenezco al modelo D, es decir, todas las clases íntegras en euskara, en la lengua vasca, ¿vale? Por eso que igual las palabras que ponen no las... Pero bueno, es en euskara, ¿de acuerdo? Y los huevos, diréis, bueno, pero al fin y al cabo son huevos, tampoco es para tanto. Bueno, los huevos, yo invito a toda aquella a relacionar desde ya, y si no, que tire de datos objetivos. El huevo es un producto fruto de la falta de consideración y fruto de la esclavitud. Y no voy a decir más. Los huevos, la leche de vaca, es un producto que aquel que lo consuma, todos tenemos nuestro proceso, pero hemos de alguna manera, la razón de estas jornadas, de estas charlas y de la información y del activismo diario es de intentar llegar a la conclusión de que huevos, leche de vaca, lana o el piel de la abeja son productos, frutos de la esclavitud, de la dominación, del sometimiento. Diréis que tampoco es para tanto, pero rápidamente diré, este niño, por ejemplo, que tiene un pez dentro de una pecera, ¿esto qué significa? Significa que ha ido a la tienda a comprarlo, significa que lo ha convertido o se ha convertido en una mercancía, que se le pone precio para la hora de pagarlo, de comprarlo y de venderlo. ¿A qué nos suena? Nos suena, una vez más, a ese fenómeno de la esclavitud del 16 al 19, donde había subastas públicas que se vendían a familias enteras. A familias enteras. Este es el libro, portada de la materia, digamos, entre euskara, entre hizkuntza, entre lenguaje y luego conocimiento del medio, ¿vale? Es un híbrido que hacen. Bueno, pues es portada y también pues aparecen otro tipo de alimentos. La famosa pirámide o, como antes hemos visto, lo que es el grupo de alimentos, pues está dentro de este libro. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que en el centro donde estoy yo ahora, le comenté a mi compañero, yo soy tutor ahora de segundo A, mi compañero de segundo B. Y claro, ya en el pasado curso, este es mi segundo curso, en el pasado curso, pues bueno, poco a poco ya sabían de qué pie cojeaba. Lo comentábamos antes, a partir de una cena que hicimos... de las primeras cenas y al ver que yo me pedía lo que pedía y que me cenaba lo que cenaba, fue cuando ya hubo un torbellino ahí de preguntas, ¿no? Pero ¿y por qué no comes esto y por qué no aquello? Y es cuando ya, ¡buf! Y entonces le comenté que bajo mi punto de vista, a la hora de
si se nos pide, o por lo menos al menos yo sí que adquiero ese compromiso con la sociedad y adquiero ese compromiso como docente, como educador, como maestro, de despertar en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, el espíritu crítico. Que no sea un simple trasvase de información, que no los convirtamos en simples máquinas de incorporar conceptos e ideas y tal, sino precisamente darles recursos, dotarles de medios para que cuestionen, para que se hagan preguntas, para que pongan en tela de juicio, para que, insisto, desarrollen lo que sea una actitud crítica. Entonces, en este sentido, se lo planteé así a mi compañero. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que le proponía? Le proponía, bueno, es cierto, estamos en una sociedad en la que la mayoría de los humanos se alimentan de esta manera, pero no es menos cierto que también cada vez somos más los que ya no nos alimentamos así. Entonces, por esa regla de 3, yo te invito a que también les proporcionamos esta otra parte de la información, que sería una pirámide vegana. Ya se lo hicimos. Es más, hay otra compañera, que luego lo comentaré más adelante, de infantil, cuidado, de infantil, que ya me ha pedido que por favor le pase algún diseño de pirámide vegana, porque en cuanto toque el tema de alimentación lo va a incorporar, lo va a introducir. Esta es mi escuela, este es mi centro, este es el pasillo. Aquí justo donde está el radiador, a la derecha estaría mi aula. Bueno, esto no es importante, pero me hace ilusión, lo digo. Más que nada, iba por el cartelico este que está ahí, ¿vale? Que es esto. Es una vez más lo que comentábamos ahora, ¿no? Lo que es la pirámide de alimentos, ¿no? De qué manera... vale, sí, es cierto, es verdad. O sea, no es que los niños cada vez que pasan se queden mirándolo así, ¿no? Como, bueno, que no se me olvide lo que tengo, cómo tengo que comer. No, o sea, forma parte del paisaje, ¿de acuerdo? Pero para cualquiera de nosotros sí que nos llama la atención. Ya no es algo que podamos pasar delante y que no nos cause un... ¿Me explico? Entonces, lo suyo sería que además, que esto por cierto es un cartel oficial, es del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud, lo suyo sería que llegue el día en el que desde las estructuras, desde el Gobierno de Navarra, pues bueno, pues dentro de ese proceso, porque tampoco seamos ilusos e ilusas, lo que no podemos pedir es que de repente, venga, aparcamos todo lo que es la educación especista y venga, damos la bienvenida a la educación no especista. Esto no va a pasar, tenemos que ser conscientes, pero de ahí a pensar que podemos llegar a cambiar las cosas y llegar a ese punto, eso también es cierto. Entonces, pues bueno, pues la pirámide de la alimentación vegana. Pasamos a lo que son los cuentos didácticos. Este es muy ilustrativo, no voy a decir más, es decir, no escatiman en detalles. No escatiman en detalle, es decir, el cable hace que es la prolongación de la máquina y hace como una simbiosis, es decir, máquina enganchada a máquina, ya, recurso, etcétera, etcétera. Podríamos tirar de discurso. Esto existe en cualquier biblioteca, en cualquier librería. Os animo a que un día os acerquéis y hagáis cierto análisis del contenido de los cuentos didácticos. Rápidamente, esto es un zoo, también lo naturalizamos, este es el lugar que ocupan los demás animales, y si nos fijamos y ponemos atención en la ilustración, veremos que todos los animales humanos esbozan una sonrisa, es decir, como que están la mar de contentos donde están. Y vamos a la realidad y comprobamos que esto no es cierto. Más, rápidamente, este es el Teo. Ostras, ahora se me olvida el nombre, creo que es Teo. Es Teo. Vale, es Teo. Entonces, Teo y la carnicería, o sea, es más cristalino no puede ser. Es decir, estamos viendo cómo el camión descarga, cómo llevan el cuerpo, una pieza. Ya ahí sí que ya no vemos a alguien ya. Ahí ya sí que no vemos, está descuartizado, son las partes del cuerpo ya. Ahí vemos el objeto comercial. Y esa es la mirada que quieren. Es más, en la parte final de los libros de Teo, no sé si lo habréis hecho algún día,
porque se tratan de encuentros didácticos, vienen las indicaciones de cómo tenemos que hacer la lectura, los padres, madres, cómo tenemos que hacer la lectura con el niño y con la niña. Es impresionante, ¿eh? Las indicaciones de cómo tenemos que hacer una lectura paralela, es decir, en esta viñeta queremos transmitir al niño y a la niña esto. Por favor, que se fije en esto otro. De verdad, si tenéis un ejemplar de Teo, hacerlo, miradlo. Y vais a la parte final del libro y ya os vienen las indicaciones. Esto, que parece un fotomontaje, no lo es. Entramos en el campo de las experiencias, dentro del aula. Como sabéis, a lo largo del curso, como a final del curso, hacemos excursiones, salidas. Esto forma parte de unas salidas que tuvimos el curso pasado. A una granja escuela. Y no nos equivoquemos, no es una granja santuario escuela, no, a una granja escuela, es decir, que nos llevaron allí y aparecían artilugios de este tipo, en el que nuestros alumnos y nuestras alumnas se encontraban con esto, en el que el responsable de hacernos la guía les explicaba a los niños y a las niñas el por qué estaban, cómo los criaban, cómo los cuidaban. Evidentemente la información llegaba a un punto en el que se paraba, no decían, no, porque luego nos los comemos. No llegaban a proporcionarles esa información. Pero evidentemente este es un gesto elegido, esta fotografía, porque en una granja santuario no los cogerían así, ni de lejos. Y es curioso, es muy representativo de cómo los cogen. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar desde que bien pequeñitos recibimos la información que recibimos, el poder de la empatía se mantiene. Los niños y las niñas está dentro de ellos. Según vamos creciendo, cada vez es más complicado, porque el peso del prejuicio ya anula cualquier esbozo, cualquier gesto de empatía. Sin embargo, los niños y las niñas, por más que a su edad lleguen a casa y se coman conejo con arroz o conejo con tal, y no lleguen a establecer el vínculo, no hagan la conexión, era verles y cómo morían por abrazarles, por acariciarles, por estar con ellos. Seguimos en el campo de las excursiones. Quisiera preguntar a los organizadores de cuánto tiempo más disponemos, porque hemos empezado sobre las 12:15, ¿verdad? Entonces sería sobre las... Bueno, voy a intentar apurar lo más posible. Dime. Dentro del campo de las excursiones, seguimos. Esta es una excursión que hicimos a una explotación de abejas. Ahí explicaron una vez más todo el proceso de cómo utilizamos a las abejas, qué productos obtenemos con las abejas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en Estados Unidos. También me ha parecido muy interesante compartirlo con todos vosotros y vosotras. Es una salida del centro y vemos como hay una monitora o profesora que les está explicando a los niños. Realmente, ¿qué pensáis que puede ser? Yo pasó por todo mi cuerpo así como un escalofrío al encontrarme precisamente con esto que vais a ver ahora mismo. Es una campaña por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno de Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el país, en la que llevan una vaca viva dentro de este camión y les enseñan in situ el por qué, cómo obtenemos la leche. In situ. Cómo utilizan una serie de mecanismos, una serie de herramientas para sacarles la leche de dentro y para que se cercioren, ¿no? de cómo hace el efecto, ¿no? digamos de absorber o de sacar la leche, por así decirlo, pues hacen la demostración. Mirad, acercaros, venid, yo os explico cómo funciona y sin embargo la vaca está ahí detrás como podéis verla. Mayor expresión de la educación especista,
del especismo, para mí, no existe. Esta sería la tercera parte, y ya vamos finalizando, de cómo los libros con los que estudiaremos en el futuro. Y este es un caso de unos compañeros de Chile, de Homo vegetus, que lo han conseguido, han entrado en las estructuras, dentro del sistema educativo. Esto es un libro oficial y llevan, creo que ya, si no me equivoco, 3 cursos donde ellos han conseguido conceptos como el veganismo, introducirlo en lo que es la educación formal, en la educación oficial. Ahí es nada. Estoy convencido que un día lo conseguiremos aquí. Y ahora me gustaría, brevemente, por un lado, daros a conocer una experiencia que tuve en mi centro. Esta es la famosa charla. Estas son las madres, no solamente de los alumnos y alumnas de mi aula, sino que hay tan buena relación también entre ellos, entre segundo A, segundo B, y con mi compañero, ¿no?, con mi tutor, que hubo el famoso boca a boca, se corrió la voz, y la propuesta se extendió a ambas aulas, y vinieron madres y un padre de ambas aulas. Y fue para mí, como maestro y como activista, fue algo que tenía en mente hace muchos años atrás, y ver que es posible, dar una charla sobre educación especista, hacerlo público, no esconderse, sino todo lo contrario. ¡Ey! No estoy de acuerdo con esto. No... Por favor, pensemos a ver si es justo la educación, los valores, las ideas que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y bueno, resulta que fue una experiencia increíble, porque luego era salir de la charla, 1000 preguntas, cada vez que iba a recoger a los niños, a las niñas para ir a clase ya. Pero Samuel, esto y tal, porque me tienes todo el fin de semana porque estaba pensando de tal, o sea, ¿y por qué no? Y yo les dije que igual puede que todavía surja, ¿no? Pero de juntarnos una vez más para crear una mesa, coloquio, un debate, ¿no?, para solventar, porque os puedo asegurar que se ha creado tal interés, ha habido tal receptividad que es increíble. Y esto es voy acabando ya, esto es una valoración que luego pasé, tanto a mis compañeros, compañeras, como a las madres. Es decir, quería saber, al fin y al cabo, qué es lo que había, qué mensaje había llegado, qué opinaban de todo esto. El de repente encontrarse con esto del especismo, con esto de la educación especista, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es todo esto? ¿Qué influencia tiene en la educación? Es decir, es ya... ¡Wow! Voy a cuestionarme mi papel como madre, como padre. Es decir, ¿qué significa los maestros? Es un esbozo, Luego, si queréis, he traído todas, estaré allí. Si alguien quiere saber más, leer más valoraciones, que no tenga reparo alguno y que se acerque y os las muestro. Estas, en la que no se ve absolutamente nada, os lo digo yo. Aparte, bueno, está en euskara. Dice... dice la pregunta, ¿qué es lo que más, en tu opinión, qué es lo más que te ha llamado la atención y por qué? Dice, el comparar el ser especista con otros istas, ¿vale? El ser especista con otros istas. Y luego, ha sido muy significativo y que da para la reflexión. Esto es una primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, no voy a seguir porque dice, en tu opinión, ¿crees que debería de incorporarse dentro del currículo oficial lo que es la consideración del respeto hacia los demás animales y por qué? Y responde, sí, hemos de trabajar el respeto a nuestro alrededor y para tener un enfoque más humilde del ser humano. Una de las madres, ¿qué es lo que respondió? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Dice, el establecer el paralelismo, cuidado, es la primera vez que escuchaban el término especista, educación especista,
Esta misma charla fue la que les di a ellas y responde el establecer el paralelismo entre el racismo, el sexismo y el especismo, porque sí te hace cuestionar hasta qué punto se puede estar ciego y cómo el ser humano no le resulta extraño el considerarse por encima de. ¡Wow! Os podéis imaginar, yo cuando recibo estas valoraciones y leo esto, pues como tienes gasolina para otras 2 décadas. ¿Consideras que el respeto hacia los demás animales debería progresivamente ser incluido? Y responde sí, porque el respeto es una señal de mayor conciencia. Os invito a leer el resto, que no tienen ningún desperdicio. Ahora sí que vamos terminando. Voy a pasar rápidamente esta y como conclusión, yo considero que la educación que hemos recibido, el vivir en la cultura en la que hemos vivido, ha hecho que nos convirtamos en víctimas y en verdugos a la vez. Por más de que haya gente que igual, compañeros y compañeras activistas, que no estén del todo de acuerdo conmigo, pero yo siempre digo que no se puede luchar contra aquello que se desconoce, ni batallar por una causa justa y defender a sus víctimas cuando uno tan siquiera sabe que lo son. ¿Cómo voy a luchar contra la ceguera si no sé que soy ciego? ¿Cómo voy a luchar contra el especismo si no sé que existe el especismo? ¿Cómo voy a luchar contra la educación especista como docente si ni tan siquiera sé qué es la educación especista? No tengo constancia de su existencia. Para mí, más de todas estas conclusiones que las tenéis para leer, es el hecho de habernos convertido, curiosamente, en verdugos, pero a la par en víctimas. Por eso de luchar contra nosotros mismos y nosotras mismas. Mirar en nuestro interior, replantearnos. Este es un Herbert Spencer y dice que el fin de la educación es formar un ser apto para gobernarse a sí mismo, no un ser apto para ser gobernado por los demás. Estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué es lo que consigue? La invitación, la propuesta como docente, estos próximos días, estos próximos meses, estos próximos años, como maestro activista, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el camino a seguir? Yo me propongo llegar a las bases, llegar a las raíces, llegar a las estructuras. Estos 2 ejemplos de la charla a los maestros, a las madres y padres de mi centro, esto es trabajar desde las estructuras, trasladarles, no tener miedo, no tener reparos. Estamos luchando por un mundo justo para todos, sin excepción, independiente de cómo seamos, independientemente de las diferencias. Tratar de ir a las estructuras. ¿Nos vamos a encontrar con muchas puertas cerradas? Por supuesto que sí, pero ha ocurrido antes. ¿Por qué no vamos a conseguir abrirlas? Por tanto, recordamos el hecho del dispositivo, del chip, de cómo nos incluían. El ejercicio sería aquí y en la calle, a todo el mundo con el que nos crucemos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, hacer este reset, cuestionarnos todo lo que se nos ha enseñado. Y como cierre absoluto, sería el hecho de la información. Cuando tienes acceso a la información es cuando tienes el poder de decisión. Es lo que comentaba hace 10 segundos. Si no conoces, ¿cómo puedes luchar contra lo que no sabes que existe, contra lo que desconoces? ¿Cómo puedes luchar? El hecho de tener la información, por eso en una época también se quemaban los libros. No convenía que la gente tuviera información, porque entonces la gente piensa, la gente cuestiona, y la gente razona, y la gente igual cambia. Eso ya no depende de cada uno de nosotros. Y luego el ser conscientes. ¿Estamos aquí para qué? Para que a través de esa información, a través de esas reflexiones, de esos argumentos, de ese ejemplo, que es muy, muy importante, de ese ejemplo que podemos dar cada vez que salimos a la calle, pasando frío, pasando calor, pasando penurias, porque no es fácil, penurias, no es fácil retratar los hechos objetivos, lo que está realmente pasando día a día. Ahora, mientras estamos diciendo estas palabras, no es fácil sacar fotos y sacar vídeo, no es para nada fácil. Estamos buscando, con todo ese ejercicio de activismo diario, invitando a la reflexión, un mundo no violento, un mundo justo, un mundo respetuoso, un mundo en el que independientemente seas una gallina, seas una vaca, seas una mujer, seas un negro, seas alto, seas bajo,
independientemente de las diferencias, nos fijemos en que todos merecemos respeto. Un mundo vegano, sí por el veganismo.